la bienvenida hoy sábado 4 de febrero de 2012 a nuestro programa Fortaleciendo Capacidades, que se transmite desde los 11:30 am de Radio Bacán SAT, y también pueden seguirnos en el enlace www.radiobacán.com, asimismo a través del canal web de televisión ADFOT Producciones. Fortaleciendo Capacidades es una producción periodística creada para promover la igualdad, la integración plena, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro programa se enmarca en las acciones dispuestas a nivel mundial por el diseño de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que culmina en el 2016. Es en coincidencia con estos postulados que abogamos porque las personas con discapacidad sean reconocidas y valoradas por sus aportes efectivos y potenciales al bienestar general y diversidad de sus comunidades, tanto en zonas urbanas como rurales. Recuerden que su participación es muy importante para nosotros, y a partir de este momento ustedes pueden comunicarse a los teléfonos de cabina 265-1616 o 265-8900. También pueden escribirnos a fortaleciendocapacidades@hotmail.com. Amigos, esta semana nos están acompañando Family Down, Fundades y Ríe Perú. Nuestros representantes. Tenemos el gusto de saludar a Rodolfo de la Riva, presidente de Family Down. Muy buenas noches, Rodolfo. Hola Maritere, qué gusto estar aquí en casa, Radio Bacán, y este programa tan importante para las personas con discapacidad. Gracias por venir, Rodolfo. Y bueno, tienes que comentar a nuestros amigos de Fortaleciendo Capacidades qué es Family Down, cómo es que se constituye, cuál es la historia detrás de ese nombre. Bien, la historia empieza a raíz de que mi tercero de mis hijos nace con síndrome de Down. Por alguna razón tuve que ser un padre que tuvo que formarse, educarse en este proceso justamente de desarrollar y estimular el desarrollo de mi hijo. Llega un momento en el cual veo que existen muchas barreras que enfrentar constantemente, y por tal razón decido formar Family Down. Y es una organización. ¿Sientes que hay una limitación en el momento que el padre de familia tiene un hijo con una discapacidad, y que de parte de la comunidad, del Estado, de las instituciones, no reciben los padres una información clara y cierta qué es lo que debe de hacerse? Es cierto, la primera limitación, y sería pues introspectivamente, yo no estaba bien formado, a pesar de ser psicólogo, no conocía bien cómo se debía tratar a un niño con síndrome de Down, no sabía bien cuáles eran las causas, y tenía que de alguna manera adentrar más en este campo, ¿no? Asimismo, busco la manera como estimular a mi niño, terapias, y encuentro que existen muy pocas de lugares de terapia donde estimular a mi hijo, y veo que si uno no tiene de alguna forma un sustento económico, no va a poder desarrollar a la persona con discapacidad. Y luego va creciendo mi hijo y voy dándome cuenta que hay otras limitaciones. Las escuelas no los reciben, los seguros no quieren cubrirlos, hay cierta discriminación en cuanto a aceptarlo socialmente también, y los trabajos. Entonces todo esto lleva de alguna manera pues a dar fortaleza a este ideal y este proyecto Family Down. Te pones a pensar en ese momento, yo tengo las posibilidades, puedo hacerlo, de una u otra forma tengo contactos para poder hacer que mi hijo crezca, que se fortalezca, que sea cada día mejor. Pero tú veías al resto de personas con habilidades diferentes y veías que la situación no era igual. ¿Family Down busca llenar ese espacio entonces? Es cierto, muchas personas podemos tener las posibilidades por formación personal o por una situación económica que nos permita darles terapias y darle un lugar de desarrollo a nuestros hijos, ¿no? Pero en la gran mayoría no vimos eso. Y Family Down considera que cuando sumamos a la discapacidad pobreza, las circunstancias de desarrollo son bastante limitadas. Pero si sumamos a discapacidad, pobreza e ignorancia, estamos de alguna manera pues limitando a esta persona de por vida a desarrollarse e integrarse a la familia, a la sociedad. Si una persona no aprende a leer, a escribir, a integrarse socialmente, es por falta de educación. Entonces muchas escuelas se les cierra a las personas con discapacidad.
muchos centros laborales se les cierran porque no tienen educación. Entonces es importante la labor que hace Family Now en cuanto a lo que significa luchar con la ignorancia. Ignorancia a todo nivel. Entonces, ¿qué hace Family Now frente a esto? Es campañas de formación de padres. Cada padre debe saber qué significa el síndrome de Down, qué hacer a nivel de terapia física, de lenguaje, orofacial, a nivel de sus derechos, a nivel de que en qué momento le corresponde al niño aprender tales áreas, en qué momento entrar al proceso preescolar, escolar o laboral. Entonces, de esa manera, ya los padres que antes no tenían mayor información pueden estar debidamente informados con todo ese tipo de servicios que ustedes dan. ¿Los dan en ustedes más que nada en conos de nuestra ciudad? ¿Salen fuera a provincias? Por ejemplo, tenemos para el mes de febrero, el día 11 de febrero, el siguiente sábado, una campaña de formación de padres en el PRIT de María Montessori, que está a la altura de la cuadra 14 de la Avenida Colonial. Para el siguiente mes, para marzo, tenemos una campaña en el Colegio Los Pinos, en San Juan del Lurigancho. Y para el 24 de marzo tenemos otra campaña en Surquillo, en Miraflores. Perdón, en Surquillo. Esta campaña lo que buscan es capacitar a los padres en lo que significa la estimulación en el desarrollo del niño. Entonces llevamos terapistas tanto en el área de salud como de educación. Vamos con odontólogos, pediatras, enfermeras, profesores, terapistas, psicólogos y abogados inclusive, porque es importante que el padre considere que los derechos del niño son un punto determinante en el desarrollo de la persona con discapacidad. Hace algunos años las campañas de sensibilización se enmarcaban en tratar de llegar al corazón de la gente, en tratar de que la gente sea solidaria y diga, pobrecito, hay que apoyarlos. Las nuevas campañas a nivel mundial buscan que se reconozca el derecho de la persona. Se está revalorando ese tema, en esa conciencia de saber, de ser una sociedad inclusiva ahora. Sí, pero la inclusión tiene un respaldo en leyes, y las leyes de alguna manera el país ha afirmado, que son la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, que obliga de alguna manera a que se desarrolle una educación inclusiva en el país. Las escuelas públicas se han abierto, esperamos que sigan las escuelas privadas. Igualmente también las construcciones nuevas, todas están considerando rampas. Entonces estamos obligados a esto, no es porque a alguien se le ocurra hacerlo. Y así vienen muchísimas cosas más a nivel laboral, que tenemos que trabajar muchísimo en esa área, que las leyes están, tenemos que hacerlas cumplir. Claro, te escucho hablar mucho del tema de educación. Quisiera hacerte una pregunta, Rodolfo, porque aún me ha quedado en una reunión con una madre de familia. Ella se preguntaba en voz alta por qué era importante que su hijo con discapacidad estudiara. ¿Qué responderías tú a eso? Si una persona no llega a estudiar, no llega a aprender a leer, a escribir, no va a tener ninguna opción de desarrollo. Entonces, si yo, por ejemplo, no hubiese aprendido a leer, a escribir, nunca hubiese logrado desarrollarme en un trabajo, no hubiese conseguido la esposa que tengo, ni los hijos que tengo. ¿Por qué? Porque aparte del analfabetismo, en discapacidad influyen otros factores que te van a limitar y te van a discriminar por no saber leer, escribir, no saber tus derechos, no saber socializar inclusive, porque tienes muchas limitaciones a nivel educativo. Porque la educación no solamente es leer y escribir, sino también significa formar integralmente a la persona. Entonces, el no tener una educación a una persona, el segregarla, el no permitir ingresar a colegios, o el no darle colegios que de alguna manera le permitan formarse adecuadamente, estamos creando personas invisibles, que están de alguna manera pues escondidas en casa, escondidas en un villorrio al interior del país. Y hay muchísimas personas con discapacidad que están pues en el interior del país sin ningún tipo de apoyo, en terapias, en apoyo de salud inclusive, porque los padres tienen vergüenza de mostrar. Claro, y además su expectativa de vida siempre va a ser menor que la del resto, porque no está bien atendido, no puede ir a un sitio para que por ejemplo, no tiene un DNI.
Claro. Entonces es, como tú muy bien dices, invisible para todos, para las estadísticas, para las atenciones y hasta para su misma familia. Y todo es un punto importantísimo de la expectativa de vida. Mucha gente me pregunta, ¿y la persona con síndrome de Down qué expectativa tiene de vida? Y como cualquier persona. Lo que ocurre es que anteriormente estaban enclaustrados, estaban olvidados, se les dejaba. En cambio ahora existen de alguna manera ciertas tomas de conciencia en medicina, que ya hay patrones de conducta frente a una enfermedad, ya se sabe atenderlos. Si tienen de alguna manera cierta prevalencia, hacer algunos problemas cardíacos al nacer, luego se solucionan y son muy fuertes. Entonces, ahora sí tenemos una expectativa de vida más amplia que antes, no porque haya cambiado el ser humano, sino porque existen ya atenciones que no se daban antes. Y especializaciones también en este tema. Por ejemplo, tú muy bien decías en las campañas de salud que ustedes organizan, van odontopediatras, o sea, gente que ha estudiado la atención a la persona con discapacidad, porque ¿qué mirada diferente tendría que tener un médico, por ejemplo, odontólogo? El día 24 va a haber un festival deportivo en el Polideportivo de San Borja, esperamos más o menos unas 500 atletas. Entonces, esto es una actividad. Y el día 1 de abril estamos haciendo una maratón. Ocurre que Family Down nunca ha pedido financiamiento a nadie. Hemos trabajado con nuestro propio esfuerzo personal y de unas familias más. Pero es el momento de ir más allá. Entonces estamos haciendo el día 1 de abril, el domingo 1 de abril a las 8 de la mañana, una maratón caminata alrededor del Ministerio de Defensa o Pentagonito. Los fondos recaudados van a servir para hacer nuestro primer centro terapéutico. Tenemos justamente el deseo, el ansia de desarrollar un centro terapéutico para atender a niños de bajos recursos, ¿no? Con síndrome de Down. Entonces vamos a alquilar un local, que estamos viendo dos, uno que es en Jesús María y otro que es en Breña, y abriríamos nuestro primer centro terapéutico. Mira, todos esos Si necesitamos el apoyo de sueños todos maravillosos que se van a hacer realidad, Rodolfo. Y coméntame, el año pasado yo recuerdo que tú organizaste un seminario internacional en el Cusco, me parece. Sí, justamente fuimos al Cusco. Descentralizaron las labores de Family Down. Sí, ocurre que existen muchas peticiones de los maestros, los profesores, de capacitarse en lo que significa educación inclusiva. Como algunas organizaciones del Cusco, desarrollamos un taller internacional sobre educación inclusiva, y es más, fuimos a algunos pueblos del interior del Cusco a hacer talleres allí mismo con las personas con discapacidad. Este año me han pedido en Trujillo hacer un seminario parecido, otro en Cajamarca y otro en Huánuco. La verdad que está bastante complicado porque tenemos muchísimas tareas acá. Y bueno, nos están pidiendo de las printes, de los CEBES también, que vayamos a hacer capacitaciones para padres. Hay muchísimo trabajo. La verdad que por trabajo no me quejo, pero los fondos son importantes. Eso es cierto. Pero detrás también de todo esto hay un equipo que apoya. Sí, más o menos tenemos como 100 especialistas que están de voluntarios apoyando a algunos jóvenes universitarios, que tenemos equipos de trabajo también, que nos apoyan en las actividades. Y bueno, Fundación Telefónica, que es un gran aliado, siempre está con nosotros, Alameda Hacienda Club. Tenemos en este momento cursos de natación, por ejemplo, musicoterapia. Hoy hemos tenido 24 bebés entre 6 meses y 4 años en natación, y niños entre 5 y 10, como 20 más, con programa de natación. Y no es que sea un programa de natación, sino es un programa de desarrollo de desarrollo físico del niño con síndrome de Down, porque en ellos es imprescindible la natación. Ellos tienen un problema de equilibrio, un problema de desarrollo propioceptivo, una inmadurez neuronal. Entonces la natación va a desarrollar en ellos una postura que les va a permitir poder saltar, poder tener una marcha adecuada. Muchos jóvenes con síndrome de Down no pueden dar una marcha adecuada, ni saltar, ni alternar los pies al bajar las escaleras. Dan pasos muy cortitos porque tienen temor a avanzar muy rápido, se encorvan al caminar, buscan siempre el piso, corren con las manos abiertas. Entonces la natación en ellos, en los pequeños, es vital. No pueden dejar de ser natación. Y eso es algo que hemos descubierto nosotros en este caminar. Claro, mira, qué sorprendente
este compartir que nos estás haciendo, porque no había yo visto de esa manera un ejercicio anaeróbico como es la natación, que a ellos les está favoreciendo tanto en todo su movimiento, en todo su estar y como tú muy bien dices, en completar esa parte de su desarrollo. El trabajar con personas con discapacidad nos lleva a descubrir cosas. Sí, cada día aprendemos. Como padres descubrimos que el mundo va más lento, que cuando nuestros niños, nuestros bebés pasan un muñeco de una mano a otra, sentimos gran alegría, que cuando empiezan a flotar en el agua es tremenda fiesta familiar. Y así vamos descubriendo cosas. Descubrí, por ejemplo, en fotografía que nuestros jóvenes con síndrome de Down tienen una fijación con los colores rojos. Cuando hacen fotografía buscan siempre elementos que tienen algo de rojo y resaltan en ellos ese color. Y vamos descubriendo cosas así. Es increíble, cada día es aprender nuevas Sí, cosas. cada día aprendemos. Y en Family Down tratamos de crear el compromiso de que la información que tengamos debe ser compartida con otra familia. Dios nos dio la vida y nos dio el conocimiento, y ese conocimiento no es nuestro. Debemos compartirlo con otra madre, y esa madre a su vez con otra madre, y crear así Es una cadenas, de ¿no? información. Comunidades sólidas, Comunidad. de amor, de compromiso y de trabajo. Qué maravilla que tú hayas estado hoy día, Rodolfo, y que hayas compartido con nosotros esta historia tan hermosa de Family Down. Pero antes de irte tienes que darnos los teléfonos, cómo hacemos el contacto, las personas que están escuchándonos y que quieren saber más para participar en Family Down. Bien, el primer pedido que podría hacer como Rodolfo de la Riga, presidente de Family Down, es que cuando veamos una persona con síndrome de Down, consideremos que es una persona que tiene muchísimas posibilidades y nosotros debemos compartir lo que tenemos con ellos para que puedan desarrollar esas habilidades. Segundo, Family Down lo encuentra fácilmente en internet, ponen en Google, ponen Family Down y va a aparecer nuestro portal y van a ver nuestra labor. Mi teléfono es el 221-8971 y estamos para cualquier cosa. No tenemos un local todavía. Family Down hace muchísimas actividades y es más, logramos un reconocimiento del Congreso de la República en el mes de diciembre por las campañas que hacemos de formación de padres, y trabajamos con los PICTES, con los seres en los diferentes lugares sin tener local. Nos dan instalaciones siempre, entonces a través del Facebook o nos pueden enlazar y saben lo que estamos haciendo, o del portal. Muchísimas gracias. Un gusto estar en Bacán, es mi casa y me siento feliz de estar contigo siempre, Maritere. Un fuerte abrazo y saludos a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, Rodolfo. Amigos, ha sido Rodolfo Larriva, presidente de Family Down. Muchas gracias. Nuestros representantes. Amigos, en esta parte del programa tenemos el gusto de saludar a Luisa Fernanda Puerta, coordinadora del Infobis. Muy buenas noches, Luisa Fernanda. Hola, buenas noches, María Teresa. Un saludo también para todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, tienes que decirnos qué cosa es Infobis. Bueno, el Infobis es un sistema de información a la persona con discapacidad. Es una línea telefónica y una página de internet que existe desde el año 2007. Ahorita la estamos repotenciando muy fuerte porque es una alternativa, una solución a las personas con discapacidad o que tienen un familiar con discapacidad. Si necesitan alguna consulta, algún tema en el que tengan dudas, tenemos una atención permanente de lunes a viernes en horario de oficina, en donde varias personas están dispuestas a ayudarles a conseguir datos telefónicos, referencias de instituciones. Hay muchas iniciativas sueltas de instituciones que ayudan a todas las personas con discapacidad, pero muchas veces no las conocen. Entonces ustedes sistematizan claro, todo. La idea nuestra es ir cada vez cogiendo más información de más instituciones. Tenemos aproximadamente 800 instituciones en todo el país. La idea es que nos llamen, nos pregunten, y nosotros le decimos: ya usted vive en Comas, vaya a este sitio, vive en tal zona, este es el sitio más cercano. ¿Y te llaman también personas del resto del país, de provincias, por ejemplo, llaman a esta línea? Hemos tenido algunos casos, la verdad son muy pocos. La idea es que se cada vez difunda vaya más. siendo nacional, y más que todo en la página de internet y en el Facebook sí tenemos algunas consultas de otras zonas del país. Y ustedes tienen un personal que puede atender, que puede dar mayor información respecto de
la problemática que se presenta en ese momento. Claro, la mayoría de las personas tienen consultas sobre temas legales o de instituciones, algunas preguntas sobre educación. Entonces nosotros sobre todo tenemos un directorio que cada vez ampliamos más y actualizamos, donde les podemos dar la información a dónde referirse. Qué bien, Luisa Fernanda. Amigos, y discúlpame Luisa Fernanda, pero ya son las 9:30 de la noche y tenemos que hacer una breve pausa y ya retornamos en los 11:30 AM de Radio Bacán SAT. Amigos, están ustedes en sintonía de Radio Bacán 11:30 AM, el canal web de televisión ARFO Producciones y el programa Fortaleciendo Capacidades. Un lugar de encuentro para el análisis, la reflexión, la generación de propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Recuerden que sus sugerencias, comentarios y opiniones enriquecen este esfuerzo pensado en la necesidad e importancia de contar con espacios de información y difusión sobre la temática de la discapacidad. Y bueno amigos, seguimos conversando con Luisa Fernanda Puerta, coordinadora del Infodis, Sistema de Información para la Persona con Discapacidad de Fundades. Luisa Fernanda, en la primera parte del programa estábamos hablando de cuán importante es esta línea que permite a las personas que necesitan mayor información de atenciones, de un oído amigo que le hable y que le diga: mira, en este momento estoy pasando por esta situación, ¿qué puedo hacer? Qué importante que Fundades haya pensado en esa posibilidad de poder atender a un colectivo que necesita mucha atención. Sí, bueno, nosotros estamos siempre atendiendo las llamadas de las personas en el teléfono 251-0202. En algunos casos nos llaman con consultas legales. Hay muchas situaciones en donde una persona adquiere una discapacidad y el empleador simplemente cree que con una indemnización o lo más fácil posible ya se soluciona, ¿no? Y la persona que ha adquirido esa discapacidad queda como en el aire, en el limbo, y al ser una discapacidad adquirida es a veces más difícil de afrontarla, ¿no? Porque que tú a los 40 años, después de haber trabajado 20 y tantos años, por X o Y motivo, por ejemplo, adquieras una discapacidad visual, sí te mueve bastante el piso, ¿no? Entonces es empezar a ver, bueno, legalmente qué tengo que hacer, pero también como persona cómo tengo que empezar ahora a vivir mi vida, ¿no? A comprender, claro, el mundo que no se va a acabar menos. por eso. Claro, y que si esto me ha sucedido a mí es por algo, ¿no? No es porque sea el más de malas, el más piña, sino que bueno, es algo que me ha pasado, como le puede pasar a cualquier persona, y la vida no se acaba ahí, ¿no? Entonces nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, por ejemplo, un caso laboral como este, bueno, señor, vaya al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene una dependencia especializada en discapacidad, con buenos abogados, buenos asesores y una normativa muy, muy sólida, que tal vez no se conozca, pero que la persona sí puede tener ahí un recurso para que le ayuden, ¿no? Y por otro lado, bueno, decirle, señor, o sea, tranquilo, siga viviendo, o sea, usted tiene todavía razones para vivir, ¿no? Usted no es sus capacidades solamente, ¿no? Usted tiene muchas más que ahorita es hora de empezar a explorarlas, ¿no? Que tal vez uno las ha dejado ahí. En el caso de las discapacidades adquiridas. También en el caso de las discapacidades de nacimiento, nos llaman más que todo mamás o familiares, y hay algunos casos de ayuda social, que es una realidad difícil, pero tratamos de vincularlo con las asociaciones que tal vez les puedan ayudar a ellos. Y también consultas, por ejemplo, tengo una hija que ha estudiado su primaria y su secundaria, se ha graduado, tiene una discapacidad intelectual, pero me da miedo que entre a la universidad. Tiene todo para entrar a la universidad, las posibilidades, pero ¿cómo la van a tratar? Bueno, señora, si su hija ya ha avanzado tanto, ¿por qué no dejar que siga avanzando? O sea, si ya superó el colegio, la primaria, la secundaria, y puede entrar a la universidad y ella quiere hacerlo, no, bienvenido. Claro, porque la vamos a limitar por temores. Temores los papás tenemos con hijos con y sin discapacidad, eso es parte de ser papá. Entonces es como también alentarla y decirle, mire, si tal vez ahorita usted no quiere que entre a una universidad grande, todo eso, bueno, hay CEDPROS, que son los Centros de Formación para Personas con Discapacidad.
tal vez ahí ella puede comenzar y ver qué le gusta y conocerse un poco más cómo va a ser ella profesionalmente, y que estudie ahí un poco en un centro y ya de ahí avance a una universidad, ¿no? O hay institutos, hay varios institutos para personas con discapacidades intelectuales, donde los forman en cocina, culinaria, música, artes, y la idea es después ponerlos a trabajar, pero que ellos primero conozcan qué es lo que les gusta. Entonces nuestro trabajo es más que todo orientar a las personas que nos llaman y decirle, mire, esta institución hace esto, esta institución hace lo otro, referirlas, ¿no? Y otro trabajo muy fuerte que tenemos y que son como nuestros aliados, nuestra mano derecha, son las OMAPET, que son las oficinas de atención a la persona con discapacidad, que existen en todos los distritos, claro, del país. Por ley deben existir en todos los distritos del país, es una oficina de los municipios, y la idea es que cada vez se están fortaleciendo más y tienen más capacidad de actuar y de intervenir por las personas de cada distrito que tienen una discapacidad, y la mayoría tiene actividades muy buenas para las personas con discapacidad, ¿no? Tienen música, tienen talleres de trabajo, microemprendimiento, la Municipalidad de Pueblo Libre, terapias en algunos casos, la Municipalidad de Pueblo Libre, por ejemplo, tiene chocolatería, artículos de aseo que venden. Ellos tienen ya 2 empresas, lo hemos entrevistado el año pasado, y se han constituido ya en una empresa, o sea, se trabaja de otra manera, hay otra mirada ahí en ese tema. Más inclusiva también dentro de las municipalidades, y con ellos estamos trabajando también todo el tema de empadronamiento, porque una realidad es que los censos nacionales no han sido muy bien preparados para personas con discapacidad. Por un lado, desde la persona que hace la encuesta, cuando llegan a censarlo, y en algunos países, tal vez lo que hablaban un poco ahora con Rodolfo, en algunas ciudades, niegan a la persona con discapacidad. No, acá vivimos 4, pero el que tiene discapacidad no cuenta, no suma. Entonces a veces los censos no son tan reales. Entonces la idea es que el empadronamiento por distrito sí nos permita conocer un poco más quiénes son las personas con discapacidad, cuál es la edad, qué tipo de discapacidad tienen, formación laboral o formación educativa, y a partir de esa información estamos creando con una empresa especializada en trabajo, queremos lanzar en los próximos meses una bolsa de empleo para personas con discapacidad física, intelectual, todo tipo de discapacidad. Y la idea es que nosotros hemos apuntado bastante el tema de la inclusión laboral con la mano de la SOMAPET, entonces también que los empresarios empiecen a generar puestos de empleo, y eso queremos hacer a través del Infodis, que no sea solamente información de instituciones, sino también una bolsa de empleo y una red grande de las personas con discapacidad en el país, en donde se conozcan sus derechos, y se valoren a sí mismas como lo que son, ¿no? Como personas, con todas las habilidades según cada uno, como cualquiera, ¿no? Cada uno tiene sus propias habilidades, ¿no? Y que encuentren una oportunidad para eso, ¿no? Porque lastimosamente a veces lo que falta es oportunidad, o conocer las oportunidades. O conocerlas, porque pueden estar ahí y uno no sabe. También son invisibles. Así es. Sí, es importante que nosotros tomemos una buena información, que estemos debidamente informados, que haya un ente, por ejemplo, en este caso lo está tomando Fundades, que nos diga, y que podamos llamar a un teléfono y que nos digan, sí, tú puedes hacer eso, tú puedes ir a este lado, alguien te puede ayudar en este tema que tú necesitas. Y el teléfono, amigos, por si ustedes no han tomado nota, es el 251-0202. ¿En qué horario se atiende, Luisa Fernanda? Nosotros atendemos de lunes a viernes de 9 a 5:30 de la tarde, como horario de oficina, ¿no? De 9 a 5:30 de la tarde. Corrido. Y también tenemos una página de internet, que es el www.infodisperú.org. Ahí tenemos una agenda con los últimos eventos que hacen la SOMAPET, diversas instituciones. Estamos actualizando una biblioteca, también con información teórica, conceptual sobre temas de discapacidad, legislación, y ahí próximamente tendremos la bolsa de empleo, y tenemos un mail que es el infodis@fundades.org. Ese lo atendemos siempre, ¿no? O sea, nos pueden escribir en cualquier momento, la persona que tal vez no pueda llamarnos, los que están al interior del país, es el infodis@fundades.org.
A través de ahí también les solucionamos las dudas o los ponemos en contacto con las instituciones que consideremos nosotros que van a ser más ágiles en la ayuda. No es que necesariamente la vas a derivar a una institución tú ya tienes más o menos un conocimiento de cómo son los trabajos de cada una. Eso tratamos de hacer, ¿no? Tenemos un listado de instituciones, sabemos más o menos qué institución maneja qué tipo de discapacidad, qué tipo de población. No le voy a decir, no sé, váyase a Chosica si vive en Villa, ¿no? O sea, yo tengo que buscarle algo que le quede cerquita, ¿no? Entonces, también tratamos de ver quién es la persona, qué necesita y buscarle. Si tal vez no tenemos la información en ese momento, se la mandamos después a su correo o lo llamamos y le decimos, señor, mire, averigüe esto es lo que usted puede hacer o a esta persona puede recurrir. Porque bueno, hay tantos casos que tener pues, la información para todos los casos sería imposible, ¿no? Entonces si llamamos, le decimos, señor, lo vamos a llamar, registramos todas las llamadas. Es muy personalizado entonces, Luisa Fernanda. Sí, pues claro, porque es el tema que en ese momento le preocupa a la persona y es la forma de cómo puede solucionar más rápidamente, como bien dices. La idea es esa, ¿no? Claro. Y que vaya a las instancias adecuadas. Exacto. Para poder que tenga su caso una resolución. En el caso, por ejemplo, de personas con problemas laborales, ¿no? Yo no le puedo decir, váyase de frente al ministerio, vaya, hable con el ministro de Trabajo cuando no es la forma, ¿no? Primero hay un proceso. Hay procesos que no se deben saltar. Claro que sí. Qué interesante, qué bueno que hayas podido venir, Luisa Fernanda. Gracias, muchísimas gracias por haber venido entonces, por estar con nosotros y por habernos dado toda esta información respecto del Infodis, del sistema de información para la persona con discapacidad de Fundades. Y por si no han tomado nota del teléfono, es el 251-0202, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y también pueden tener mayor información en www.infodisperú.org o mandar al correo infodis@fundades.org. Gracias, Luisa Fernanda. Nuestros representantes. Y bueno, amigos, ahora nos toca conversar con nuestros amigos de RIE Perú. Están con nosotros Gladys Toledo y Mauricio Casaperalta. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Gladys. Buenas noches, Mauricio. Y bueno, ¿qué es RIE Perú? Bueno, RIE Perú es una institución, una ONG que estamos justamente luchando para que el maltrato infantil pueda disminuir grandemente en nuestro país, ¿no? Sabemos que muchos niños son maltratados, no solamente con un golpe o con un grito o un insulto, sino cada vez se está haciendo las cifras más grandes. Este último caso que hemos tenido de la niña Pierina, del otro niño, y diversas cosas que están pasando ante nuestros ojos sin que nos demos la suficiente cuenta o de repente hagamos algo por detenerlo cuando está en nuestras manos. Y no solamente estos casos tan grandes y graves que llegan al show mediático y lo pasan constantemente en todos los medios de comunicación, sino también hay casos que pasan en nuestros hogares y que de repente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cómo estamos mirando a nuestros niños, estamos dándoles miradas de amor, de ternura, o los estamos mirando pues de una manera bastante indiferente, le estamos dando un poco de tiempo para pasar con ellos. Es algunas preguntas, ¿no?, que yo le haría pues a todos para que nos podamos dar cuenta. Sí, porque a veces somos, ¿qué te digo?, inconscientes, ¿no? Nuestro hijo nos pide atención, no lo escuchamos, es alguien invisible en ese momento para nosotros porque estamos pensando en qué hay que hacer, qué tengo que cumplir, qué tengo que salir. A veces el ritmo de vida va muy rápido y no seguimos el ritmo que van ellos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la calle, la mamá o el papá tiene una caminata mucho más larga, sus piernas son más largas, lógicamente, ¿no? Sí, y el niño va hacia atrás, sí, jalado por el padre o la madre o por quien lo lleve, o la abuelita también puede ser, y va hacia atrás y la persona está mucho más avanzado y el niño sigue siendo atrás. Entonces yo me ponía a pensar, pero ¿y por qué la caminata del padre, de la persona que lleva al niño, no puede ser igual y a la par? Estamos viviendo en un ritmo tan apurados que no nos damos cuenta de eso. O lo otro que yo vi cuando estuve en las presentaciones que ha hecho RIE Perú, que me impactó,
ese video en el cual el niño le dice busca a la madre, y la madre con una sola mirada lo paraliza y el niño no habla, se desaparece, no va. Hay temas como tú dices, lleva mucha reflexión referente a lo que es el buen trato, la cultura del buen trato hacia los niños. Nosotros estamos buscando desarrollar esa cultura del buen trato, que cambiemos nuestra visión referente a los niños. Y eso es muy sencillo, debemos de enfocarnos en que estos niños es nuestro capital humano. Lo que vamos a generar en los próximos 10 o 15 años como nación son que estos niños se vuelvan adultos. Y eso es lo que nos llevaría... Y la conducta va a repetirse. Y sí, porque tal como de hecho, me criaron, claro, yo voy a ser criado, así es. Claro. Y esto nos lleva mucho a reflexionar qué tanto en nuestra sociedad en sí, en todos los ámbitos, tenemos políticas claras referente al buen trato que deben recibir los niños. Por ejemplo, como acabas de mencionar, ¿no? Muchas veces los adultos caminan y no consideran que hay que llevar la caminata, el paso que yo elijo, claro. Y otra cosa muy interesante que sucede es que si son escuchados, muchas veces los niños son más pequeños y de repente la mamá está gritándolos, y muchas veces los padres no hacen el más mínimo esfuerzo por llegar a tener ese nivel de comunicación. Y eso nos va haciendo reflexionar exactamente qué está sucediendo con nuestra sociedad. Y el problema está que si nosotros queremos evitar los problemas que vemos todos los días, los índices de violencia, los índices de maltrato, los índices en los cuales los casos de corrupción se podrían totalmente eliminar en este país si es que nosotros comenzamos a fortalecer una cultura del buen trato que lleve, como nosotros decimos, 3 pilares fundamentales: que sean bien escuchados, que sean bien tratados, y lo más importante, creándoles un espacio para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Y lo interesante es que nuestra propia sociedad no tiene claro estos temas, y muchas veces creemos de que los niños, como tal vez algunos políticos deben de tenerlo, como no votan o no son un mercado atractivo, no los consideran dentro de sus agendas políticas. Ningún partido político ha tomado esto, y aún habiendo una serie de datos que son totalmente cada vez alarmantes y espeluznantes. Vemos los niveles de violencia que tienen entre los niños. Muchas veces los mismos entes reguladores o el mismo Estado en todas sus dimensiones no tiene claro cuál es la política que debemos tener referente a los niños, qué hay que hacer referente a lo que conversábamos antes con Gladys, referente a la crianza. De hecho, nosotros mismos preguntamos qué estamos haciendo referente a qué tipo de crianza es la crianza que va a fortalecer los aspectos de amor, de cuidado y protección. No lo hay. Entonces queremos nosotros como organización buscar despertar esta nueva cultura sobre el trato a los niños, sea cual sean las condiciones que tengan, sea cual sea la condición. Claro, porque el tema económico, porque podría decir una mamá en este momento: yo soy una mujer pobre, no puedo dar un mejor trato a mi hijo, pero aún dentro de tu pobreza, dentro de lo que no hay, sí puedes dar un buen trato. Decirle a él, solamente abrazarlo y decirle en algún momento de tu día: hijo, te amo, te quiero, te respeto, estás ganando ya, un montón. Yo creo que sí, eso depende mucho porque hay creencias dentro de nuestra propia sociedad sobre los niños, y muchas veces estas creencias los adultos o los padres no tienen claro, ni muchas veces los actores directos, ya sean profesores, ya sean maestras, ya sean personas que tengan directamente un cuidado con los niños, no tienen todavía claro qué hacer y qué decir. Entonces ese es el tema en el cual muchas veces... Ese es el tema, Mauricio: qué hacer y qué decir, porque en algún momento nos sucede. Ponte el caso, ya, mi hijo ha roto algo que para mí es valioso. ¿Qué hago? En ese momento me da ganas de agarrarlo, de decirle: me has destruido esto que me gusta tanto, y lo primero que tú haces pues gritas: ¿qué has hecho? ¿No? Y el niño con ese grito se sobresalta y dice: ¿qué pasó acá? Entonces ahí hay la serenidad, el momento de respirar fuerte. Claro, en ese momento lo que se recomienda, ¿no? Es que la persona pueda respirar y pueda tener algunas técnicas de control de ira y emociones, ¿no? Porque eso es algo inmediato y es algo que sale, creo que cualquier persona, ¿no? Claro. Estás en un momento de estrés, encima a veces no tienes dinero o estás con diversos problemas familiares, y encima que se te venga algo así, pues a veces uno reacciona de la peor manera, ¿no? Pero hay que tratar de tener esa serenidad y pensar de que la persona que está al frente ni siquiera es una persona totalmente desarrollada, es un niño que recién está aprendiendo de nuestros ejemplos, de nuestra forma de ser,
de lo que le digamos. Mucho más dice un ejemplo que lo que nosotros a veces decimos, no, hijo, pórtate bien, haz esto, haz lo cual, esto, que lo otro. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando en nuestra casa? Decimos, no golpees a tu compañero, no le grites, no, ¿por qué tienes tantos problemas en el colegio? Si es que el Estado no asume esa responsabilidad, la sociedad en su colectivo no asume esa responsabilidad, lo único que vamos a tener es que vamos a seguir aumentando los índices de violencia y que simplemente sean cuadros estadísticos en los cuales digamos, caramba, esto sigue creciendo, entonces sabemos por qué sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De qué se motiva? ¿No? Eso cuando la causa es esa, nada más, de que desde el hogar, desde la célula, desde la primera célula donde llega un niño que no sabe nada, que llega limpio, ahí donde debió ser acogido no lo tuvo. Entonces, ¿qué podemos esperar, no? Hay un tema que de hecho nosotros tenemos una serie de programas, por ejemplo, que estamos ofreciendo a las municipalidades, y uno es igual como exigen que haya un certificado médico, también exigir a las parejas que pasen por lo menos una serie de entrevistas o una charla en la cual sepan a qué se debe, cómo es la crianza, qué va a suceder cuando se formen como parejas, que podamos evitar algo que conversamos también, que es el síndrome de alienación parental, que muchas veces cuando las parejas terminan, creen que se pierde el vínculo de familia. El vínculo de familia se sigue manteniendo. Tal vez no son pareja, pero se sigue manteniendo, porque muchas veces esta alienación lo tienen los hijos, y que después van a observar de que las agresiones físicas, las agresiones de violencia, los maltratos, esas formas muy sutiles de agredir, creen que es normal. Y esto es lo que se refleja más adelante en las escuelas y en la vida que ellos tienen. Entonces creemos nosotros como sociedad, tenemos un plan desarrollado hasta el 2021, en el cual vamos a cumplir 200 años. El bicentenario. Para el bicentenario de ICEA, en el cual ya hayamos tomado conciencia toda la sociedad, todo el colectivo peruano, de la importancia de la crianza positiva de los niños, y que podamos fortalecer esos valores, pero con ejemplo, y que podamos cambiar nuestra actitud referente a lo que es la cultura del buen trato hacia los niños. Qué interesante todo lo que desarrollan. ¿Y de qué manera ustedes llevan a cabo todo esto? Bueno, lo estamos llevando a cabo ahorita, mediante algunos proyectos que tenemos ejecutados y vamos por ejecutar, en cuanto a padres, profesores, profesionales, y también lo que mencionaba Mauricio, que son las parejas que recién están por contraer nupcias, que se van a casar. En cuanto al grupo, primero es el grupo de padres, ¿no? Que se les capacita y se les da charlas acerca de todo lo que es control de ira, emociones, también lo que es buen presupuesto familiar y diferentes cosas que pueden condicionar a que él pueda presentar una conducta agresiva o violenta contra su niño, ¿no? Entonces que pueda saber y que sepa no solamente esto de controlarse, sino que también sepa cómo puede él criarlo, pero de una manera positiva, ¿no? La crianza positiva, vamos mucho por eso. Y bueno, en el grupo de profesionales también, trabajando con lo que es profesores, y luego con lo que son parejas, ¿no? Que recién se van a casar y que justamente van a unir ese vínculo, y son dos mundos diferentes que se unen para formar uno. Para formar uno solo. Entonces, cómo ellos deben complementarse y hacerse un plan adecuado y planificar todo esto, ¿no? Para poder desarrollarse bien con sus Claro, hijos. desde pensar cuántos hijos vamos a tener, hacia dónde vamos a ir, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Sí, no es sencillo, no es solamente que nos juntamos, sino vamos a juntarnos y vamos a estar unidos para concretar algo, ¿no? Buscando algo. Claro, y asumiendo la responsabilidad de padres, que es muy importante, ¿no? Y que se fortalezca el vínculo de familia. Las parejas se pueden separar, pero aún siguen manteniendo el vínculo de familia, que es muy importante de tenerlo bien claro. Y eso es un trabajo en el cual nosotros nos hemos propuesto de dar esa información y capacitar para poder llegar a este 2021 por lo menos con índices de violencia mucho menores, pero también con una política clara, ya con un Estado mucho más comprometido, y con la sociedad, el colectivo peruano en sí, que nos refleje que hemos cambiado la actitud que nosotros tenemos frente a los niños. Qué importante todo lo que nos están diciendo tanto Mauricio como Gladys de RIE Perú. ¿A qué teléfono? ¿Alguna dirección? Bueno, la dirección electrónica, primero, la página que tenemos, que pueden visitar esta página constantemente, hay consejos, hay mucho de lo que estamos conversando ahorita, es www.rieperú2021.com. Nos pueden escribir también a apóyanos@rieperú2021.com, todas sus consultas, todo lo que ustedes de repente necesitan que les podamos servir, ayudar. Y teléfonos tenemos el 226-5909 y el 637-1919.
Por favor, Gladys, otra vez los teléfonos. Ya, es 226-5909 y el otro es 637-1919. Muchísimas gracias tanto a Gladys como a Mauricio por habernos acompañado y por habernos dado tanta información respecto de RIE Perú y de todo el proyecto que están trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agenda semanal. Amigos, recordemos la invitación que nos hizo Mario Martans hace 2 semanas para espectar la obra teatral Naturaleza Muerta de Claudia Sacha, que es protagonizada por Tati Alcántara y Mario Bayón en el Centro Cultural El Olivar, ubicado en calle La República 455 San Isidro. A partir de las 8 de la noche, las entradas pueden adquirirse en la misma boletería del auditorio. Recuerden que esta obra es dirigida por Marco Melgar y bajo la producción de Mario Martans. Del 10 al 23 de febrero, la Municipalidad de Miraflores y la Embajada del Reino de Marruecos nos invitan a la sala Raúl Porras Barrenechea a visitar la muestra fotográfica Luces de Marruecos del fotógrafo belga Daniel Ritier. El destacado fotógrafo presenta diversas imágenes de lo que significa el gran país de Marruecos, sus campiñas, desiertos, puertas esculpidas, portones de madera, ciudades y su gente. La muestra también permite conocer más acerca del Reino de Marruecos, que es un país puente en las confluencias de mares, continentes, etnias, culturas y artes, según lo describe el autor de Luces de Marruecos. Podemos hacer las visitas a partir del 10 al 23 de febrero, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. El ingreso es totalmente libre. Y nuestro amigo Jorge Balbín nos informa que el Congreso de la República, a través del Área de Participación, Atención y Educación al Ciudadano, desarrolla cursos virtuales y talleres presenciales sobre participación ciudadana, derechos, información sobre la organización y funciones del Congreso y liderazgo. Estos talleres se desarrollan a solicitud de asociaciones, instituciones educativas y organizaciones sociales y pueden ser dictados en el propio Congreso de la República, en la misma comunidad o en la SOMAPETS. Es totalmente gratuito y se otorgan certificados. En el caso de cursos virtuales, debemos de ingresar a la página web del Congreso, www.congreso.gov.pe. También buscar ahí el link de participación ciudadana y ubicar cursos virtuales para inscribirse. Para mayor información, ustedes pueden dirigirse a Girón Guayaga 358, Oficina de Participación Ciudadana, y el teléfono es 311-777777, anexo 3108. Y el celular es el 99 80 14 202. Amigos, agradecemos que hoy sábado 4 de febrero nos hayan acompañado en el programa Rodolfo de la Riva, presidente de Family Down, Luisa Fernanda de Fundades, Infodis, y también Gladys Toledo y Mauricio Casaperalta de RIE Perú. Como siempre, nuestro agradecimiento al señor Guapaya por su apoyo técnico, a Miguel Ángel Mendoza del canal web de televisión Arcot Producciones, y a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la noche.